tema de sistemas, ¿verdad? De ecuaciones no lineales con el método de Newton-Raphson. Y les traigo una referencia, ¿verdad?, acerca de lo que es el método y pues cómo vamos a hacer el procedimiento para hacer los cálculos, ¿verdad?, de las raíces. Entonces, bueno, les voy a... Bueno, vamos a empezar. Déjame ver. Entonces, bueno, vamos a ver la parte esta del método, ¿verdad?, de Newton-Raphson, pero ya visto desde el punto de vista en sistemas. Pero aquí más o menos lo que, resumido lo que ya les han comentado, ¿verdad?, sobre lo que es el método, ¿verdad?, para una variable, para que miremos entonces cómo se logra extender al final para el caso de una función de n variables o un sistema, como estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vimos de que básicamente estamos trabajando primero con una función. Y pues esta función nosotros lo que hacemos es generar una expansión en series de Taylor. Y al tener esa expansión en series de Taylor, nosotros lo que hicimos básicamente es ignorar los términos de mayor grado, es decir, básicamente los de grado 2 en adelante. Y luego, pues, con esta aproximación, el objetivo es encontrar raíces, ¿no? Entonces, con esas raíces, por eso definimos f de x igual a 0. Y luego, pues, con esta parte de álgebra, ¿verdad? Si ustedes notan aquí, lo que hacen es, creo que lo que hacen es, bueno, pasar el f de x1 al otro lado, ¿verdad? Dividen por f de x1' y de ahí pasan a sumar el x1 para que quede en el lado derecho x. Y de ahí, pues, por la propiedad reflexiva podemos decir de que x es igual a eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es que a partir de un valor que nosotros asumimos o nos proporciona, hacemos el cálculo de la derivada de la función y, bueno, hacemos luego las evaluaciones en base a ese primer valor, ¿verdad? Entonces, bueno, luego eso sería para un punto, ¿verdad? Pero aquí ya lo hacemos ya la forma iterativa, ¿verdad?, de resolverla. Aquí vamos de manera recursiva, ¿verdad? Ya sabemos el x1, bueno, ahora vamos con x2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se espera que en la medida que aumentamos el contador o la cantidad de valores calculados a partir del original, pues llegamos a converger, ¿verdad?, lo que es la solución. Entonces hay formas de poder decidir eso, ¿verdad? Igual lo vamos a hacer en el caso de los sistemas. Entonces ahora, ¿en qué cambia un poco? Bueno, primero tenemos que ahora la función va en n variables, ¿verdad? Y al tener función de n variables, entonces pues es conveniente trabajar en forma matricial lo que es ese sistema. Entonces lo que haríamos nosotros básicamente es igualar a 0 todas las funciones, y con eso vamos a llamar a nosotros el vector f de x, porque básicamente tendríamos n componentes y todo sería, bueno, básicamente sería una función vectorial, ¿no? Nos dice aquí que va de r a la n a r. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos coordenadas, es decir, valores, de hecho, pues, como podemos ver aquí, la similitud es que nosotros vamos a generar un valor x1, solo que ahora va a estar en términos de n variables. Y bueno, entonces al final, pues nosotros al evaluar todas las coordenadas de la n tuplas, ¿verdad?, entonces nos genera un valor, un número real. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un vector primero inicial, que es con el que nos van a sugerir o vamos a nosotros a definir como valor inicial. Y bueno, ese vector es el que nosotros vamos a evaluar como la parte inicial, bueno, como la forma que tenemos nosotros aquí de la forma recursiva de encontrar la raíz para una variable.
pero en vista de que ahora no tenemos solo una función, sino que ahora tenemos n funciones, ya no nos sirve mucho la cuestión de solo una derivada, ¿verdad? Sino que nos toca definir lo que es ahora pues una función, ¿verdad? En este caso una función matricial, vamos a decirle que la vamos a llamar el jacobiano, ¿verdad? Con el jacobiano lo que vamos a hacer es evaluar las derivadas parciales, ¿verdad? Así se define. Si ustedes notan, va desde la primera función haciendo la derivada hasta parcial, ¿verdad? Porque tenemos n variables. Y luego entonces vamos pues haciendo las derivadas parciales para todas las funciones, es decir, de la primera hasta la n derivamos de x1 a xn. Una forma de saber si nos puede funcionar el método de Newton-Raphson sería pues primero evaluando el determinante de esto, ¿verdad? Porque vamos a notar de que en la forma general de la solución vamos a tener que usar la inversa del jacobiano, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que si pues el determinante es 0, pues no vamos a poder aplicar el cálculo de la inversa. Entonces esa sería una de las condiciones que tendríamos nosotros para saber si va a ser efectivo o no el método. Entonces, bueno, la idea inicial, ¿verdad? Es que nosotros hicimos lo que es la aproximación en expansión de series de Taylor de la función. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, solo que en 2 o más variables. Aquí lo pongo en 2 variables para tener una idea de cómo va generalizándose el sistema, ¿verdad? Y luego, cómo podemos ya decir de manera ya totalmente general lo que es la solución. Entonces aquí si nosotros aplicamos estas derivadas y hacemos, por ejemplo, las simplificaciones que hicimos aquí de no considerar las derivadas de orden alto o mayor de 2, entonces llegamos a este sistema de ecuaciones, o sea, un sistema de 2 ecuaciones, ¿verdad? Y aquí pues haciendo el uso, ¿verdad? De lo que son estas derivadas parciales y estos valores, llegamos pues a estas 2 ecuaciones, ¿verdad? Es básicamente el mismo formato que se llegó acá, ¿verdad? O sea, vamos a escribir la expansión, igualamos a 0, ¿verdad? Y nos queda esa relación. Entonces, de la misma forma nos queda aquí la estructura recursiva, ¿verdad? Para cada una de las funciones. Entonces, si nosotros nos enfocamos en este caso, los u sub i, para nosotros serían valores dados, y lo que queremos es los u sub i más 1, ¿verdad? Entonces, perdón, estos de acá, los x sub i son los que nosotros tenemos o vamos inicialmente a considerar, y lo que nosotros vamos a necesitar son los x sub i más 1, ¿verdad? Y los y sub i más 1. Esos son los que nosotros vamos a necesitar encontrar, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace este despeje, ¿verdad? Y con ese despeje se tiene un sistema de ecuaciones. Aquí yo había dicho diferente, ¿verdad? Esto al final es algo dado, mientras que nuestras incógnitas en realidad son estas. Entonces ahí pueden ver el sistema de 2 por 2 ya escrito en la forma usual, como uno lo podría ver en los casos de sistemas de ecuaciones. Y nos resta entonces evaluar, es decir, el hacer la solución de este sistema. Entonces, para resolverlo podemos hacerlo como lo vimos en álgebra, ¿verdad? Podremos usar, digamos, la idea de las determinantes y calcular el determinante de los coeficientes, que en este caso serían estos de aquí, estas parciales. Y estas serían como nuestros valores solución. Entonces, en base a eso nos queda estos resultados. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes notan al resolver esto, tiene mucha similitud a lo que teníamos en la parte inicial solo para una variable. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que aquí queda x sub i más 1, que es lo que queremos resolver, el y más 1. Y eso para nosotros se va a convertir en un vector solución, podríamos decir, ¿verdad?
Es decir, que luego de ciertas iteraciones nos va a proporcionar lo que es la solución de la raíz o de las raíces. Y los xy y y en general, ¿verdad? Se va a convertir en un vector que nos va a definir lo que es la solución, perdón, el valor inicial que nosotros vamos a escoger como punto de partida, ¿verdad? Entonces, con esta parte, ¿verdad? Todo este montón de términos, vamos a, todavía necesitamos pues ver un poco más a detalle esa relación, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar aquí para que ustedes miren el porqué de la forma general que aparece en el texto, ¿verdad? Entonces digamos, aquí tenemos esta forma, ¿verdad? Y si ustedes notan a esta parte de acá, lo podemos asociar con el determinante del jacobiano. Entonces, bueno, si quieren les voy a definir primero el jacobiano en dos variables. Entonces tendríamos que aquí nos quedaría la parcial de f1 con respecto a x1, la parcial de f2, perdón, de f1 con respecto a x2 y la parcial de f2, así, ¿verdad? Con respecto a x1, f2 con respecto a x2. Este sería nuestro jacobiano en dos variables, ¿verdad? Lo podemos notar aquí en la definición general. Entonces ahí estaría ya para dos variables. Entonces, bueno, si notamos aquí, podemos calcular el determinante de esto, ¿verdad? Y el determinante de esto quedaría, pues, estas dos expresiones, que sería la parcial de f1 con respecto a x1, la parcial de f2, x2, menos la parcial de f1, x2 y la parcial de f2, x1. Aquí estamos llamando f1 la función u y f2 la función b. Entonces ahí tenemos lo que es u sub i, b sub i, y aquí pues x1 sería x y pues x2 se lleva. Creo que eso lo entendemos bien, ¿va? Entonces ahí, bueno, lo que estoy tratando de describir es lo que van a ver al final como la forma general vectorial de la solución, ¿verdad? De cómo lo podemos entender, por qué es de esa manera. Entonces, bueno, ya sabemos que aquí tenemos lo que es el determinante. De hecho, entonces tendríamos aquí x sub i más 1 igual a x sub i menos 1 sobre el determinante del jacobiano. Entonces, de hecho, si seguimos viendo la parte de arriba, esto de aquí, junto con lo que tenemos adicional en las soluciones, ¿verdad? Porque son dos partes que tenemos aquí, podemos ver de que eso al final pues es la inversa, que es lo que les estaba mencionando al inicio, que es una de las condiciones que debería de funcionar al momento de tener un sistema. Entonces al final aquí, bueno, ¿qué es lo que tenemos en la parte superior? Entonces una forma de calcular la inversa es sería el recíproco del determinante de la matriz por la transpuesta de la adjunta, ¿verdad? Entonces si ustedes notan aquí, bueno, voy a calcular solo a modo de que ustedes revisen esa parte, ¿verdad? La adjunta del jacobiano. Entonces aquí les voy a colocar o sea, sería la matriz de cofactores, ¿es verdad? Algo así creo que lo mencionamos. Es decir, hago el pivote aquí y genero el determinante, me queda la parcial de f2x2 y así, ¿verdad? Y bueno, y de ahí la transpuesta. Entonces nos queda este resultado. Aquí sería f1x2. El otro sería menos la parcial de f2 por la parcial de, ok, si hacemos este es la de x2. Vamos a ver. Si hago este es parcial de f2, este es f2x1. Ah, ok, estoy copiando mal. Aquí sería la de, así sería la parcial de f2x1 y la parcial de f1x2 y la otra la parcial de f1x1. Bueno, es decir, pivoteo este y me queda esta parcial, ¿vale? De ahí sería este
y sería la parcial de F2X1, ¿verdad? Pero lleva un exponente, ¿verdad? El valor este del elemento de la adjunta. Entonces la transpuesta al final sería pues cambiar filas por columnas. Entonces aquí esta transpuesta podemos ver entonces que al final esta fila se convierte en esto, ¿verdad? F2X1 y la otra sería menos la parcial de F1 X2 y la parcial de F1 X1. Vamos a ver si va. Sí. Ok, bueno, esto solo es para que tomen la idea general de la solución. Entonces al final la adjunta, aquí tenemos, miren, la parcial de BI con respecto a Y. Entonces aquí sería la parcial de F2, que es B, por la parcial de X2, que es Y, y así, ¿verdad? Y de ahí, pues estos de acá, vamos a notar que son los vectores que se generan, o sea, las componentes del vector que se genera al inicio, cuando nosotros hacemos nuestra propuesta inicial, ¿verdad? De solución. Entonces, bueno, o sea, con lo anterior llegamos a esta relación, ¿verdad? Es decir, estamos diciendo de que vamos a generalizar ya no vamos a tener un XY y un YI más 1, sino que ahora va a ser un vector XY más 1. De ahí luego tenemos el XY, ya no va a ser solo 2 componentes, sino que vamos a tener entonces n componentes, entonces lo ponemos de forma vectorial. Y ahora estamos viendo de que todo esto, es decir, todo lo que quedaba en esta parte, es básicamente la inversa del jacobiano, multiplicado por los valores que genere la función que definimos al inicio, que es básicamente el sistema de ecuaciones igualado a 0. Entonces, bueno, este es como más o menos la forma para que uno pueda ver con dos variables y de ahí generalizarlo de lo que nos dicen ahí de forma ya más condensada. Es decir, al verlo a simple vista, creo yo que no es tan obvio, ¿verdad? El decir, bueno, sí, es el negativo de la inversa y todo eso. Entonces, bueno, esta es nuestra forma general. Entonces, vamos a hacer similar, vamos a definir un XY, vamos a hacer los cálculos de esto, entonces vamos a ver los pasos, ¿verdad?, que necesitamos ahora para resolver estos problemas. Entonces, estamos viendo que ocupamos definir la función vectorial del sistema de ecuaciones, un vector inicial que va a ser nuestra primera propuesta de búsqueda, ¿verdad? La función del jacobiano, y en base a esas tres vamos a utilizar esta forma general, ¿verdad? Entonces, bueno, la propuesta sería de esta manera. Entonces, primero definimos un vector de x sub 0, ¿verdad? O x0. Nos pueden proporcionar esos valores o simplemente pues nosotros los definiríamos. Vamos a calcular evaluando esas coordenadas en el jacobiano y en la función f del sistema de ecuaciones, y vamos a definir a y0 como nuestro primer vector donde vamos a resolver lo que es esta parte del sistema, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo. Entonces, luego de tener ese y, bueno, aquí está abajo, miren. Entonces vamos a encontrar esto nosotros, ¿verdad? Y con esta relación, nosotros lo que estamos creando es un sistema de ecuaciones. Entonces, básicamente, es como decir la forma general aquella, ¿verdad? Es decir, si ustedes notan, le estoy diciendo de que todo esto al final es YO, ¿verdad? Todo esto es YO, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, bueno, voy a crear este sistema, lo puedo hacer de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, multiplicar la inversa aquí y resolver este sistema de ecuaciones y resolver para YO, ¿verdad? Una vez tenemos YO, entonces podemos ya calcular lo que es X1, ¿verdad? ¿Cómo sería? Bueno, tendríamos aquí lo que sería el X0 y el Y0, y con esto tendríamos nuestro primer X1, y ya con eso entonces pues tendríamos una aproximación, ¿verdad? Vamos a lo mismo, ¿verdad? Nosotros tendríamos que repetir este procedimiento hasta que lleguemos a un valor, ¿verdad? A una iteración K.
y pues aquí pues se espera que converja a un vector, ¿verdad? Y ese va a ser nuestra solución del sistema de ecuaciones. Entonces hay varias formas de definir, bueno, hasta dónde vamos a llegar. Depende también de hasta qué tan preciso querramos, ¿verdad? Y bueno, tenemos dos formas, ¿verdad? Utilizando lo que es la norma euclidia y la de infinito. Entonces la primera nos dice de que es como cuando nosotros aplicamos a vectores, ¿verdad? Es lo mismo. Aquí nosotros ya tenemos nuestro vector y lo que haríamos es, pues en realidad aquí serían las coordenadas, ¿verdad? Porque usted tendría x0 y x1. Entonces, pues, como primera iteración, entonces tendríamos aquí que colocar x1 menos x0 y elevarlo al cuadrado para cada componente y de ahí entonces calcular la raíz, ¿verdad? Con el otro pues sería cada coordenada de ese mismo vector que les menciono, entonces cada coordenada le calculamos el valor absoluto y el máximo de ellos sería entonces nuestra norma infinita. Entonces, de esta manera nosotros podemos llegar a ver pues qué tan cercanos están un vector del otro y con eso, según nuestra tolerancia, pues llegar a definir la convergencia de la solución, ¿verdad? Igual lo podemos hacer de esta forma, ¿verdad? Solo con la del cuadrado, infinito o los absolutos, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros vamos a decir, bueno, hasta esta iteración, ¿verdad? O hasta este grado de tolerancia podemos llegar a definir nuestra solución. Y bueno, ese es en general el procedimiento, ¿verdad? Es decir, vamos con esta primera inicial, ¿verdad? Calculamos ese, resolvemos este sistema y de ahí entonces encontramos nuestro y0 y se lo sumamos a la primera propuesta que teníamos, ¿verdad? Ahora después x1, entonces aquí sería ahora x1, j de x1, f de x1, vamos a resolver y1. Ya sabiendo y1, bueno, sumamos x1 más y1 y obtenemos el x2. Ya con eso, entonces ya tenemos 3, x0, x1 y x2. Entonces calculamos las normas y vemos entonces qué tan cercanos están esos vectores, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ese es el procedimiento. Ya ahora sería entonces, pues ya resolver algunos ejemplos para que puedan ver ustedes el uso, pues, o la aplicación del método. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Por el momento no. Okay. Por el momento no, Lick. Ok, entonces, bueno, vamos a resolver este primero y vamos a ver, voy a compartirles. Bueno, la idea es que lo vayamos haciendo ustedes corroborando, ¿verdad? Yo lo hice aparte para ya tener listo esto, ¿verdad? Pero sería bueno que ustedes vayan corroborando. Ya les voy a compartir. Entonces, solo me permiten, creo que no se ve bien todo. Entonces, vamos a ver, aquí voy a hacer más pequeño esto. Ok, entonces vamos a resolver este primer sistema. Entonces solo voy a copiar el ejercicio para que lo tengamos ahí. Ok, entonces tenemos este sistema. Bueno, me confirman si pueden ver. Estoy yo, pues, considerando que están viendo una plantilla de Wolfram y sí, al otro lado una pizarra, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, bueno, ese es el sistema, ¿verdad? Y nos piden que hagamos esta primera, pues, usemos este primer vector para empezar la aproximación. Entonces, bueno, aquí ya tenemos el problema. Okay. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tengo aquí escrito. Entonces, bueno, primero definimos el vector, ¿verdad?
lo pueden escribir así o como gusten o solo f de x. Ahí dependerá de lo que diga el Ángel, perdón. Y entonces aquí nosotros definiríamos la matriz. Ustedes notan básicamente, aquí ya está igualado a 0, entonces usted diría, bueno, 3x1 menos coseno de x2, x3. Aquí se la están trabajando generalizada, ¿verdad? Pero puede ser xyz. X cuadrado menos 81, x2 más 0.1 al cuadrado, más seno de x3 más 1.06, ¿verdad? Estoy copiando básicamente el mismo ejercicio. Ok, bueno, entonces ya sabiendo esto, venimos nosotros y, bueno, lo que sigue según el algoritmo aquí es 10pi menos 3 tercios y ya. Bueno, queda encontrar el jacobiano, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, aquí, vamos a ver, habíamos dicho, bueno, necesitamos encontrar el jacobiano. Entonces para el jacobiano vamos a hacer esas derivadas. Yo ya tengo aquí la derivada del jacobiano, solo déjenme ver para no perder mucho tiempo en eso. Bueno, entonces el jacobiano, si se acuerdan, es las derivadas parciales, ¿verdad? De cada una de las funciones. Tenemos 3 y tenemos 3 coordenadas. Entonces serían 3, o sea, nos va a quedar una matriz de 9 entradas o de 3 por 3. Entonces, digamos, vaya, para empezar con el primero, con respecto a x1, como las demás no tienen x1, son 0 la derivada, solo le queda 3, ¿no? Con x2, 3x1 se hace 0, nos queda la derivada de coseno que es menos seno, hay un negativo, nos queda positivo, y con la regla de la cadena, como estamos derivando con respecto a x2, nos queda x3. Entonces aquí quedaría x3 seno de x2, x3. Similar a lo que hicimos en este, solo que viendo lo que la derivada es con respecto a x3, entonces nos va a quedar x2 de constante y pues seno del otro, ¿verdad? x2 seno de lo mismo sería básicamente x2, x3, ¿verdad? Entonces, ok, ya tenemos ese. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hacemos ahora para la segunda función y queremos saber la derivada con respecto a x1, nos queda esto. Si lo queremos con respecto a x2, nos queda 162 por x2 más 0.1. Y con respecto a x3, solo sería coseno, ¿verdad? Coseno de x3. Y para el otro, entonces, derivando e a la menos x1, x2, nos queda menos x2 e a la menos x1, x2, ¿verdad? Y en el otro sería similar, menos x1 e a la menos x1, x2. Y para x3, pues solo queda 20, ¿no? Ok, entonces ya vamos por acá, miren. Vamos a definir la función f del sistema, ¿verdad? Ya nos dan el vector inicial y ya estamos con el jacobiano. Entonces ahora vamos al procedimiento, ¿verdad? General. Entonces estamos diciendo, ya nos están dando un vector, vamos a calcular f de x0 y j de x0, ¿verdad? Entonces eso lo voy a colocar como están allá. Entonces lo que hice en este lado derecho, perdón, estoy definiendo la función, ¿verdad? Si ustedes notan, esta de aquí es la que pretendía escribir ahí como f de x. De ahí tengo nuestra primera aproximación, nuestro vector inicial, el E0, el 0.1, 0.1 y menos 0.1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluarla, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes notan, lo que estoy diciendo es evaluar la función. Bueno, no sé si se mira tan bien, pero aquí le dice, bueno, voy a evaluar la función, que es la que, bueno, aquí tal vez no fui muy preciso, o sea, muy ordenado, diría yo, al llamarla. Creo que, de hecho, conforme hice los otros ejemplos, lo hice un poco más ordenado la notación, ¿verdad? Aquí en realidad debió ser mejor función 1, digamos. No estoy haciendo lo más eficiente esto, ¿verdad? Pero sí para que haga los cálculos como deba. Entonces, bueno, al definir la función, aquí le estoy diciendo de que evalúe el vector inicial y me da este primer valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estos de aquí al final? ¿Verdad? Luego, con esta función 3, lo que estoy haciendo es definiendo lo que es el jacobiano, ¿verdad?
¿verdad? Si ustedes notan es este de acá, miren. Entonces ya tengo aquí el jacobiano y ahora entonces lo que queda es, ya lo estoy evaluando, ¿verdad? Es lo que les quiero dar a entender. Es decir, aquí lo definimos, definí por aparte la función, ¿verdad? El sistema. Lo evalué en el vector inicial. Esto nos da ya evaluado f de x0, ¿verdad? Entonces ahora tenemos aquí el jacobiano definido y ahora aquí tenemos la función evaluada en el los valores, el vector inicial evaluado en el jacobiano, o sea que es este de acá. Entonces bueno, lo que tenemos ya ahora, ya con los cálculos que tenemos aquí es nuestro f de x0, ¿verdad? El f de x0 sería el siguiente. Entonces ustedes harían lo siguiente, bueno, lo podrían escribir la notación de esta manera. F de x0 sería evaluar 0.1 en todos esos valores. Ok, ya con ese f de x0, ustedes tendrían que encontrar j de x0, lo mismo. Vamos a evaluar todos estos tres valores en todas estas cantidades, ¿verdad? En esas funciones. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en esta parte de acá. Vamos a ver si 0.1. No, vamos a ver aquí. Sí, está bien. Estaba viendo mal. Según yo iba a dar 0.3, pero no, es 3 la que quedó en el jacobiano. Entonces, este que estoy pegando sería la evaluación de lo que sería entonces pues el vector x0 en el jacobiano, ¿verdad? Ustedes pueden intentar hacer algunos valores. De hecho, si quieren, probemos algunos. Digamos, aquí tenemos x3 seno de x2 x3. Entonces sería menos 0.1 seno de negativo 0.1 al cuadrado, ¿verdad? Y tal vez hay que tener el cuidado de cambiarlo a radianes, ¿verdad? Y ustedes ven ahí da 0.00000983, ¿verdad? Entonces, y así podemos seguir haciendo los cálculos. Entonces es básicamente evaluarlo y obviamente tener cuidado, por ejemplo, en las trigonométricas que estén en radianes. Ok, ¿cómo vamos con el proceso? Bueno, ya tenemos j de x0, f de x0. Ahora necesitamos encontrar y de 0. Para eso vamos a resolver este sistema, ¿verdad? Entonces, para resolver este sistema podemos usar lo que sabemos de inversas, ¿verdad? Si yo aplico inversa a ambos lados, de hecho, de la forma, nosotros lo vemos de la forma AX igual a B, donde A y todas esas son matrices, ¿verdad? Entonces, con la inversa de este, multiplicado a la derecha, ¿verdad? Perdón, a la izquierda, tendríamos pues aquí el negativo de J inversa de X0 por F de X0. Aquí me refiero a esta parte de abajo. Entonces, resolviendo ese sistema tenemos Y0, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí que nos va a servir para nuestro primer vector. Yo aquí ya lo estoy haciendo de un solo. Entonces le estoy diciendo aquí, bueno, mira, resolveme esto, es decir, encontrame la inversa del jacobiano y multiplicáselo a la función. Yo previo hice la definición de menos x. Entonces, si ustedes notan, x para mí es la función evaluada en el vector inicial, ¿verdad? Como les digo, aquí tal vez como estaba escribiendo por primera vez esto, no fui muy detallado con las notaciones. Ya en los otros ejemplos que vamos a ver van a notar que pues, traté de hacerlo mejor. Entonces, ¿qué está haciendo acá esto? Bueno, está resolviéndome el sistema y me está encontrando este vector y, ¿verdad? Que le vamos a llamar, como es nuestra primera iteración o la iteración 0, y0. ¿verdad? Entonces, los valores que dieron fueron estos. Entonces, aquí tenemos este de acá y con ese nosotros tenemos entonces y0. Ok, entonces, bueno, de hecho lo voy a poner así, de que nosotros vamos a resolver, como para que se acuerden del algoritmo, x0, y0, menos f de x0. Al final es la solución general que hablamos, ¿verdad? Solo que la estamos como haciendo por partes para no hacerla tan tediosa. Porque el problema es que normalmente cuando son muchas operaciones se tiende, pues el clásico se me fue el signo, ¿verdad?
me equivoqué aquí, se me pasó por alto un número. Entonces aquí lo que están tratando de sugerirles es, mira, pues fíjate que te podés equivocar en estos valores, pero mejor trabaja parte por parte. Yo sé que vos podés, ¿va? Que vos tenés la capacidad de hacerlo todo de un solo, pero es muy probable que te equivoques. Entonces lo aconsejable es eso, ¿verdad? Entonces ya cuando tenemos Y0, vamos entonces ahora a definir nuestra primera pues, aproximación, la nueva, que es el X1. Entonces aquí lo que estoy haciendo, miren, es sumando X1, perdón, definiendo X1, que sería X0 más Y0, y la suma da este valor. Entonces ahora ya tenemos X1, y como dice aquí, ¿verdad? Seguimos el proceso hasta que pues encontremos el error deseado. Entonces, bueno, aquí sería este de aquí que estoy pegando, sería al final, entonces, nuestro Y1, ¿verdad? Ok, este Y1. Ok, hasta aquí ya vamos con la primera corrida. No sé si tienen preguntas de cómo vamos trabajándolo. Estoy tratando como de alguna manera ver la receta, ¿verdad? Y aplicándola. Pero no sé si vamos bien, si están entendiendo por qué lo estamos haciendo. Bueno, ya previo vimos por qué, ¿va? Pero no sé, me avisa. Sí, todo bien, Nick. Bueno, entonces aquí vamos otra vez a hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, obviamente con nuevos valores, pero estamos haciendo la misma operación. Entonces vamos de nuevo. ¿Qué significa? Bueno, nos dijeron que empezamos con X0 y en F y en el jacobiano. Entonces ahora vamos a, si quieren voy a poner aquí, como para decir ya hicimos la primera corrida. Entonces ahora vamos a hacer F de X1 y el J de X1. Entonces aquí ya teniendo el X1, otra vez miren, evalué la función 2, que en este caso era la función vectorial, ¿verdad? Del sistema de ecuaciones. Y este sería entonces nuestro F de X1, ¿verdad? Y el siguiente sería entonces el jacobiano. Entonces si quieren voy a ponerlo así, creo que va. Ahí lo puse. Ahí está bien. Ok, entonces luego aquí tenemos, miren, el jacobiano con los valores que encontramos para X1 y tenemos entonces este vector. Bueno, este como no es un vector, es una matriz, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar aquí y ya tenemos nuestro jacobiano evaluado con el vector X1. Bueno, entonces ya con esto, según lo que vimos en el primero, vamos a resolver ahora este sistema, ¿verdad? Solo que este sistema ahora va a ser con los nuevos vectores que tenemos. Entonces aquí, si ustedes notan, sería J de X1, Y1, igual a menos F de X1. Entonces vamos a resolver ese sistema y vamos a encontrar Y1. Y bueno, encontrando Y1, le sumamos al X1 y ya tenemos nuestro X2. Entonces miren que aquí yo tengo lo que sería, así lo puedo acercar. Entonces, bueno, aquí tengo, miren, el Y1. Entonces, yo definí jacobiano 2 a esta matriz, ¿verdad? Y este sería el negativo de lo que encontramos en F de X1. Entonces, al resolver ese sistema, me dan estos valores, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro nuevo, bueno, parte del complemento del vector nuevo que estamos buscando nosotros, ¿verdad? Y a este le llamamos Y1. Ese básicamente la suma, decíamos, ¿verdad? O sea, estamos diciendo es la suma de este, ¿verdad? Estamos haciendo por partes esto. Y de ahí simplemente sumándole el XY, ¿verdad? Eso es lo que estamos resolviendo. Bueno, entonces ya tenemos Y1, entonces sumamos X1 más Y1 y obtenemos X2. Bueno, entonces esa suma la tenemos acá y entonces tenemos este valor, ¿verdad? Entonces quedaría este de aquí. Entonces ya tenemos X2.
Entonces otra vez vamos a lo mismo, ¿verdad? Evaluamos f de x2, el jacobiano de x2 y así. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero aquí estamos haciendo un montón de veces cuando finalizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente depende del error y la norma que nos pidan usar. Aquí yo coloqué esta información, lo hice en base a la norma cuadrada. Entonces, si gustan, vamos a calcular en este momento, ya que tenemos, o sea, hasta ahorita llegamos a x2 y vamos a hacer la misma temática, lo mismo que les dije, ¿verdad? Para encontrar x3. Obviamente no se ve mucho el esfuerzo cuando está alguien diciéndolo, ¿verdad? Pero sí ustedes ven que lleva algún tipo de procedimiento. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí yo, por ejemplo, tengo que x2 es 0.5, ahí hay más valores, 0.0015 y así, ¿verdad? Entonces, miren, si lo hacemos con la norma cuadrado, usted va a encontrar el cuadrado, aquí serían 3, ¿verdad? Porque estamos con 3 variables. Entonces, vaya, por ejemplo, yo voy a calcular de las primeras iteraciones que hicimos, ¿verdad? Sería x1 menos x0. Recuerde, ahí pues usted, recuerde que como estamos con un cuadrado, en realidad ahí depende de usted, ¿va? Cómo se organice. Lo mejor sería x1 menos x0, x2 menos x1. Pero como está el cuadrado, ¿verdad? Ya queda opción suya el orden. Siempre y cuando ponga el signo bien cuando esté usando el negativo aquí, sobre todo, ¿verdad? Creo que no va a tener problemas. Aquí sería 0019, 4668, menos 0.1 y en el otro es menos 0.52152 más 0.1. Entonces ese sería la norma cuadrada, ¿verdad? Si quisiéramos el otro, ¿verdad? Sería pues, tenemos estas diferencias. Entonces usted diría, bueno, el valor absoluto de este, el valor absoluto de este y el valor absoluto de este. El máximo de ellos es el que nosotros vamos a considerar para criterios de tolerancia. Entonces, pues ahí sería pues 0.42, ¿verdad? Entonces, en base a nuestras restricciones o lo que nos mencionen sobre hasta dónde vamos a llegar, pues nosotros diríamos, bueno, ya llegamos, no, ¿verdad? Entonces yo aquí solo calculé la cuadrada, ¿verdad? Pero esto que están viendo aquí, estos valores absolutos, el máximo de ellos es la norma infinita. En este caso es 152, ¿verdad? Entonces, bueno, solo para terminar el cálculo, para que miren aquí hasta dónde se llega, ¿verdad? Entonces, de manera similar, pues vamos aquí a encontrar. Bueno, aquí ya llegamos a la segunda iteración. Entonces ahora usaríamos f de x2 y j de x2. Entonces tenemos la función ya definida ahí arriba y entonces aquí, si ustedes notan, este era x2, aquí lo estoy evaluando y aquí estoy evaluando el jacobiano. Entonces este de aquí es f de x2 y ya voy a pegar la matriz para que tengan el jacobiano. Entonces este es el jacobiano. Entonces, bueno, aquí tendríamos el jacobiano de x2 y sería esta matriz. Y bueno, ahí ya tendrían que ya colocar para que resuelva el sistema, ¿verdad? Y pues ya encontramos y sub 2 y eso es lo que agregamos al siguiente, ¿verdad? Al x2 que ya teníamos. Aquí sería y sub 2 y por último entonces, bueno, yo lo trabajé hasta ahí, hasta el x3. Entonces ya ahí entonces sumamos x3, ¿verdad? Que sería, definimos o calculamos x3 que sería y2 más x2 y aquí ya obtendríamos esto. Entonces noten que ya si nos vamos a los valores, aquí andamos en el rango de 0.0195, ¿verdad? Entonces, dependiendo ahí de la tolerancia o el error, pues tendríamos que hacer más iteraciones, ¿verdad? Pues bueno, eso es el algoritmo, ¿verdad? Y aquí es una forma de cómo lo podemos calcular.
Entonces, bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que da chance por lo menos de comentar un poco sobre este. Y bueno, me avisan. Ok, entonces, bueno, no sé si a ustedes se les ocurrió esta pregunta, pero una podría ser, bueno, y si no me dan ese vector, ¿cómo hago? Va? Entonces, miren en el caso del segundo ejemplo, tenemos aquí es en dos variables, ¿verdad? Entonces puede estar la gráfica en el plano, bueno, porque está con XY, ¿va? Entonces, si ustedes notan acá, tengo yo ya puse las funciones, no se mira bien el color, pero aquí está en rojo y azul, ¿verdad? Creo que se mira. Entonces miren que aquí me sugieren que empecemos en 1, 2, 1, 2. Lo hacen porque si ustedes ven la gráfica, voy a acercar un poco más. Si ustedes ven la gráfica, este punto es como el objetivo, ¿verdad? Pero viendo lo gráfico tenemos dos soluciones, ¿verdad? Una sería, perdón, vamos a ver, tres, ¿verdad? Tres soluciones. Esta de acá. Entonces, no sé, una forma, si no tuviera la parte gráfica, ¿verdad? Yo diría, bueno, una recomendación podría ser en los 4 cuadrantes, ¿verdad? Ver eso. Obviamente ya aquí se ocupa algo más computacional, ni siquiera esto es tan eficiente, ¿verdad? Porque yo lo hice básicamente a mano, pero pues demostrando los cálculos aquí, ¿verdad? O no haciéndolo yo precisamente, ¿va? Pero bueno, ahí es donde viene la parte computacional. Pero acá entonces lo que nos están proporcionando en este problema es decir, una forma cercana para llegar a esta solución, por lo menos. Pero si nosotros hiciéramos un vector inicial, digamos en el segundo cuadrante, pues podríamos llegar a fácilmente encontrar este de acá. Y pueden notar pues que también aquí podríamos hacer lo mismo para el tercer cuadrante y podríamos llegar a calcular este. Si estamos muy lejos, podría ser que ocupemos varias iteraciones, ¿verdad? Pero igual, el método asegura que pues, podría no ocupar tantas, pero no hay una forma de decir, bueno, vas a ocupar 5, 7, 8, ¿verdad? Creo yo que depende también mucho de nuestro vector inicial, que en este caso es 1, 2, 1, 2. Los cálculos versan igual, ¿verdad? Es decir, vamos a definir el f de x, vamos a definir lo demás, el jacobiano y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ustedes propondría que lo hagan y lo podemos revisar, ¿verdad? Pero les voy a proporcionar aquí un detalle de qué es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, solo déjenme ver aquí. Estamos con el y menos x cuadrado, creo que es este, va así. Pues miren, aquí tenemos el problema. Aquí tengo la función f de x, aquí tengo el jacobiano, aquí yo hice la derivada a mano, ¿verdad? Y entonces ya con el jacobiano y la derivada empezamos a resolver, ¿verdad? Entonces si ustedes notaron en el ejercicio anterior, dijimos, bueno, ocupamos el f de x0 y el j de x0. Entonces aquí eso es lo que estoy haciendo. Miren, por ejemplo, aquí tengo la función 1, que es el sistema, ¿verdad? Le estoy diciendo evalúa 1, 2, 1, 2. Y a la función 2, que es el jacobiano, le dije lo mismo. Y estos son los dos, ¿verdad? Pues valores. Luego entonces definí jacobiano 0, ¿verdad? Para decir, bueno, aquí, ¿verdad? El J0. Y el f de x0, que es este de acá, ¿va? Y de ahí le dije, bueno, resolverme esto y encontrarme y0. Entonces encontré y0 y luego se lo sumé a x1. Y este sería el primer vector, ¿verdad? Entonces volvemos a repetir el proceso, ¿verdad? Otra vez este en el sistema, este en el jacobiano, resuelvo el sistema y de ahí entonces sumo al vector anterior y ya tengo este. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y llegué a este resultado, perdón, a este. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este? Miren la solución, ¿verdad? Entonces, la solución de la aproximación aquí es 1.372 y 0.24. Entonces, miren aquí cómo estamos. 1.372, 245 y 0.239, ¿verdad? Y fracción. Ahora, yo, pues me vino esa pregunta, bueno, ¿y qué pasa si nos piden encontrar múltiples soluciones, ¿verdad?
Entonces yo vine y moví un punto, lo puse, bueno, mejor es poner uno móvil. Entonces voy a poner uno móvil aquí, miren. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, digamos, yo escogí menos 2,1, ¿verdad? Pero eso fue completamente arbitrario. Entonces aquí usted podría decir, bueno, cualquier otro valor, pero yo escogí este para el cálculo. Entonces miren aquí, estaba aquí el vector y bueno, entonces se iba aproximando. Igual ustedes pueden graficarlos para ver cómo se va aproximando el X1, el X2 y el X3 a la solución, ¿verdad? Entonces el procedimiento es igual, solo que, bueno, miren al final qué valor llegamos. Ya aquí yo tuve que hacer hasta 4, miren, porque bueno, obviamente yo ya sabía aquí cuál era el valor, menos 0.187 y 0.528. Pues miren que aún con, no, este es el que encontré, ¿no? ¿O cuál? No, sí, este, el de arriba, menos 0.18. Sí, bueno, redondeándolo sí llega, va a menos 18.7 y 0.528. Entonces, esa sería, por eso les digo, una forma en que podríamos nosotros, sobre todo obviamente cuando se puede aplicar la parte gráfica. Les digo eso porque si nos dan en 3 variables o en 4 o en 5, ya ahí pues la parte gráfica no nos va a ayudar, ¿va? Pero una forma sería así, ¿verdad? Cuando tengamos la parte gráfica. Que si ustedes notan, aquí le dije, bueno, acércate a la solución, ¿verdad? Entonces, si yo dijera, bueno, voy a empezar con una solución aquí, lo más seguro encontrará este valor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es en general el método, ¿verdad? Y bueno, aquí, pues...